Espejito, espejito, ¿puedes ayudarme a descifrar los secretos de la reflexión especular en espejos planos y en espejos esféricos? Vamos a verlo. Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? Bienvenidos a clase. Vamos a hacer hoy avances sobre la teoría del tema de óptica geométrica y vamos a intentar explicar cómo es la reflexión en espejos, tanto planos como esféricos. ¿Vale? Entonces, vamos allá. En los espejos, las imágenes, o sea, las superficies especulares, solo ocurre en el fenómeno de la reflexión. Cuando un rayo de luz va, no atraviesa, no es conocido un dioptrio, ¿no? El rayo de luz va, es como si fuera un espejo, y el rayo de luz vuelve, solo hay reflexión. Se cumple la ley de Snell de la reflexión, que afirma que el ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión son iguales, y además podemos considerar, si queremos aplicar la ecuación del dioptrio, podemos aplicarla siempre que consideremos que n', la n del segundo medio, es menos n. Si os acordáis, en la nomenclatura que nosotros utilizamos, esto sería n, esto sería n'. Como el rayo no pasa al otro lado, a n', lo que hace es va en n y vuelve en n. Entonces puedo considerar que n' es menos n, porque estaría en esta parte de aquí y iría en el sentido contrario. Si aplico que n es igual, n' es igual a menos n y aplico la ecuación fundamental para el dioptrio, pues tendría que n' partido s' menos n partido por s es igual a n' menos n partido por r. Esa es la ecuación fundamental del dioptrio esférico. Como nosotros lo primero que vamos a hacer es considerar el caso de un espejo plano, en un espejo plano es aquel que tiene de radio infinito. Por lo tanto, este término se hace cero. Y si consideramos que n' es menos n, esta ecuación nos queda menos n partido s' es igual a n partido s. Lo que he hecho ha sido colocar aquí el menos n y este lado que está, esto que está restando, lo paso al otro lado sumando. Pero sabemos que n y n son el mismo porque están en el mismo medio. Por lo tanto, esto puede quedar como menos 1 partido por s' igual a 1 partido por s. Y de ahí, dándole la vuelta a la fracción, me quedaría que s es igual a menos s' o que menos s es igual a s'. ¿Vale? Lo que me está afirmando es que la imagen se forma a una distancia igual a la de s, pero cambiada de signo. Es decir, si yo coloco un objeto delante de un espejo plano a 1 metro, que en normas DIN sería menos 1 porque está a la izquierda, la imagen se va a formar a 1 metro hacia la derecha. ¿Vale? Ahora haremos un problemita con números para verlo. ¿Cómo se forma la imagen o cómo es el trazado de rayos? ¿Vale? El trazado de rayos, pues tendríamos un rayo que va paralelo al eje óptico, pues va y vuelve, volvería hacia atrás, volvería así, ¿vale? Entonces ese rayo va y vuelve en la misma dirección, ¿vale? Su prolongación vendría hacia la parte de detrás del espejo, sería la prolongación virtual, ¿de acuerdo? Puedo establecer también otro rayo, que sería el que vaya y incida en la parte central del espejo. El ángulo de incidencia de este rayo, este ángulo de aquí, yo lo puedo llamar phi, y va a reflejarse con el mismo ángulo, con phi. Como la altura, a esta altura del objeto, esto es y, esto de aquí sería y medios, y esto también sería y medios, ¿de acuerdo? Entonces, si el ángulo de incidencia, este ángulo phi, es igual al ángulo de salida, porque el ángulo de entrada es igual al ángulo de salida, este ángulo de aquí también es phi, el rayo va, golpea en la parte central del espejo y vuelve a sus pies, digamos, sale de B y vuelve a A. ¿De acuerdo? La distancia que tenemos del objeto al espejo sería S, ¿vale? Y la distancia donde se forme el objeto sería
S'. Si yo hago la prolongación del rayo reflejado, esta prolongación, lo prolongo, y donde se cruza la prolongación del rayo reflejado paralelo y la prolongación del rayo reflejado en el punto medio, aquí, es donde se va a proyectar mi imagen. Y', ¿vale? Es donde vamos a tener nuestra imagen reflejada. Yo puedo ver que de este ángulo de aquí, vamos a dibujar este triangulito de aquí en medio, en ese triángulo de aquí, puedo establecer que la tangente del ángulo φ, la tangente de ese ángulo, sería cateto opuesto, que es y medios, partido por S, ¿vale? Y medios partido por S. Y este ángulo, si yo prolongo, es el mismo ángulo que este de aquí. Esto de aquí también es φ. Eso también es φ. Yo puedo establecer, a su vez, en este otro triángulo grande, que la tangente de φ puede venir dada como I partido 2S. S más S', ¿no? S más S'. Como hemos dicho que las S y S' son iguales, pero cambiará de signo, el módulo esto es como si fuera el 2, entonces me quedaría que la tangente de φ es igual a I partido por S partido por 2, que es partido por 2. Vemos que los ángulos son los mismos. ¿De acuerdo? Entonces, esto se cumple porque S y S' son la misma distancia. Este objeto forma una imagen del mismo tamaño, ahora vamos a demostrar que del mismo tamaño, a una distancia igual a la que se encuentra del espejo, pero en la parte virtual. ¿Vale? ¿Cómo calculábamos? O sea, ya hemos visto que S' es igual a menos S. ¿Cómo calculábamos el aumento lateral de un objeto a través de un dioptrío o a través de un espejo? El objeto es I' partido por I. ¿Vale? Pero si os acordáis de cómo calculábamos el aumento lateral en un dioptrío, venía dado como N por S' partido N' por S. Hemos dicho que N' es menos N. Y hemos dicho que S' es menos S. Por lo tanto, esto es 1. Así que un espejo plano forma una imagen en S' igual a menos S y el tamaño no varía. ¿De acuerdo? Esto sería la teoría del espejo plano. Voy a borrar la pizarra, vuelvo en un segundo para vosotros y hacemos un ejemplo de una proyección de una imagen a través de un espejo plano. Bien, pues volvemos con el problema. Para no perder tiempo os voy a poner aquí el enunciado, ¿vale? Me dice que una persona que tiene de altura 1,68, es decir, I es 1,68 metros, se coloca a una distancia de 75 centímetros, 0,75 metros, de un espejo plano. Me dice que calcule A, la formación de la imagen, B, el tamaño de la imagen, C, el tamaño mínimo para que se vea entero y vamos a hacer también el trazado de rayos, aunque no lo pide, ¿vale? Entonces, según acabamos de ver en la parte anterior del vídeo, hemos dicho que S' es igual a menos S. En este caso, S es igual a menos 0,75 metros, está a la izquierda, por lo tanto es negativo, así que S' es menos 0,75, es decir, 0,75 metros.
El objeto va a proyectar una imagen a 0,75 metros positivos hacia la parte virtual, ¿vale? También hemos dicho que el aumento lateral de un espejo plano es 1, por lo tanto, I' es igual que I, así que I' es 1,68 metros positivo. Entonces, a una distancia de 0,75 se forma la imagen que tiene una altura I' igual que I, ¿vale? Para calcular el tamaño mínimo para verse entero, según hemos visto antes, si él lanza el rayo que sale de la cabeza paralelo, se proyectaría hacia ahí, y si se mira en la parte del centro del espejo, se reflejaría, se vería los pies, y esto me formaría el corte. Ahí es donde estaría la formación de la cabeza, ¿vale? Si yo llamo a los pies A y a la cabeza B, esto sería B' y esto sería A. El ángulo con el que incide este ángulo de aquí es φ, que es el mismo ángulo de aquí, φ, y a esta distancia que yo no conozco, que la puedo llamar D, va a ser la distancia mínima para que este rayo pudiera proyectarse y pudiera verse completo, ¿vale? Entonces, si me fijo en este triángulo, en este triangulito de aquí, en este triángulo de aquí, ¿vale? En este triángulo de aquí, yo tengo que la tangente de φ es igual a cateto opuesto D partido por S. Y, perdón, y si me fijo ahora en el triángulo grande, tengo que la tangente de este ángulo φ, aquí le llamo alfa, es φ también, perdón. La tangente de φ sería igual a el tamaño entero, es decir, I partido por S más S', es decir, 2S, ¿vale? En distancia, como si fueran distancias absolutas. Geometría. Las tangentes serán la misma porque el ángulo es el mismo, así que yo combino y me queda que D partido por S es igual a I partido por 2S. S y S se va, me queda que la distancia mínima de espejo que yo necesito para verme entero es igual a I medios. Necesito un tamaño de espejo que al menos sea la mitad de mi altura para poder así verme los pies. ¿De acuerdo? Y además también hemos hecho el trazado de rayos, así que con esto podemos dejar terminado lo que es el espejo plano. Luego os mandaré por Classroom un par de ejercicios de espejos. Voy a borrar la pizarra y os voy a explicar los espejos esféricos. Bien, vamos allá con el tratamiento de espejos esféricos, ¿vale? Un espejo sigue cumpliendo que solo hay reflexión, que el ángulo de incidencia es igual al ángulo reflejado, y que podemos considerar que como el rayo va y vuelve por el mismo camino, n' puede considerarse como menos n. Espejos esféricos hay de dos tipos, igual que dioptríos. Serían los cóncavos y los convexos. Cóncavos son aquellos que tienen forma de oquedad y tienen un radio negativo, ¿vale? El radio estaría en la parte hacia la izquierda, por eso es negativo, y los convexos tienen una forma saliente y tienen un radio positivo, ¿vale? Porque si estuviera al revés, el radio estaría en la parte positiva. Si nos acordamos de la ecuación fundamental para dioptríos esféricos y aplicamos las condiciones de espejo, nos quedaría que n' partido por S' menos n partido por S igual a n' menos n partido por R, pero hemos dicho que n' lo puedo sustituir por menos n, ¿vale? N' lo sustituyo por menos n y n' lo sustituyo por menos n. De manera que me queda menos n partido por S' menos n partido por S es igual a menos 2n partido por R. Si yo saco factor común a la menos n y me los cargo de aquí, es decir, n y n están multiplicando en todos los términos y el signo menos también, me lo puedo cargar,
me queda la ecuación fundamental para espejos esféricos, que es 1 partido S' más 1 partido por S es igual a 2 partido por R. Esa es la ecuación fundamental para el dioptrio, para el espejo esférico. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo sería el trazado de rayos en este tipo de espejo para deducir la distancia a la que está el foco. ¿Vale? Sabemos que un haz de rayos que llega paralelo a un dioptrio o a un espejo deben de pasar por el foco imagen. Si en vez de llegar a este rayo llegara a este otro, pues debería pasar por ahí, o si llegara a este otro, debería pasar por ahí. Todos los rayos que salen del menos infinito y llegan paralelos, el espejo los hace converger en el foco prima. Esto es algo parecido a lo que hay en las parabólicas, ¿vale? En realidad, una parabólica lo que hace es hacer converger todos los rayos que le llegan en un punto donde estaría el receptor, ¿vale? De esa parabólica. Entonces, sabemos que en este caso los rayos que llegan desde el que llegan paralelos, sabemos que S es igual a menos infinito, ¿vale? Cuando S es menos infinito, la imagen se proyectaría en F', ¿vale? Entonces, cuando S es menos infinito, esto hace que S' sea F', es decir, que se concentren ahí. Si aplico estas dos condiciones que hemos visto en la imagen sobre la ecuación de espejos esféricos, me quedaría que 1 partido F', S' es F', más 1 partido menos infinito es igual a 2 partido por R. Pero 1 partido menos infinito lo puedo despreciar, es 0, de manera que obtengo, si le doy la vuelta a esto, que F' es igual a R medios. La distancia de un espejo esférico, la distancia focal imagen de un espejo esférico, coincide con R medios. Es decir, la mitad de la distancia del radio de curvatura es el foco imagen del espejo esférico. ¿Vale? Vamos a ver cómo quedaría. Tenemos que F' es igual a R medios. Segunda ecuación para el espejo esférico. ¿Y cómo quedaría el aumento lateral? Sabemos que el aumento lateral, ML, es igual a I' partido por I. Si nos acordamos del dioptrio, N', o sea, N por S' partido N' por S, sustituyendo aquí, me queda N por S' partido N' es menos N, entonces partido por menos N por S, N y N se va y me queda menos S' partido por S. Esa es la formulita para calcular el aumento lateral, menos S' partido por S. ¿Vale? Esas tres son las tres ecuaciones de un espejo esférico. Espero que haya quedado más clara la teoría. Voy a borrar la pizarra y voy a poner un ejemplo concreto con números. Bien, pues vamos allá con el problemita. Para no perder tiempo en copiar el enunciado, lo dejo aquí arriba en escrito, ¿vale? Entonces, lo primero que me piden, me dicen que un objeto se coloca a 50 centímetros de un espejo esférico que tiene de radio 40 centímetros y que es un espejo cóncavo. Me dicen que haga el trazado de los rayos. Vale, pues ponemos el eje, colocamos un espejo cóncavo, me dicen que esto es C, el radio es de 40 centímetros, esta distancia será 40 centímetros, y me dicen que se coloca un objeto a medio metro. Ahí, ¿vale? Un poquito más lejos. Este sería el punto A y este sería el punto B. Voy a poner los datos aquí debajo, ¿vale? Entonces me dicen que el radio es igual a, lo pongo ya en metros, 0,40 metros. Me dicen que el tamaño I son 2 centímetros, 0,025 metros. Como siempre, yo no hago a escala el eje Y con respecto al X, porque si esto es 40 centímetros y esto es medio metro, si solo dibujara 2 centímetros me quedaría ahí tan chiquitín que luego para dibujar los rayos no podría. Así que lo que hago es poner una escala libre en el eje Y para que el objeto sea más grande. Y me dicen que se coloca el objeto S a medio metro. ¿Vale? Entonces llega el momento de pensar en los signos.
el radio es negativo, aquí estaría O. Entonces, como está a la izquierda de O, el radio es negativo. S está hacia arriba, esto es positivo. Y, perdón, I, el tamaño es positivo. Y S, como está a la izquierda, también es negativo. ¿Vale? Entonces, lo primero que me piden es que haga el trazado de rayos, que haga el dibujo esquemático. Entonces, yo sé que el rayo que vaya paralelo pasaría por el foco y el que pase por el foco se desviaría paralelo, pero es que no sé dónde está el foco. Así que lo primero que tengo que hacer es el apartado B. El apartado B me dice que calcule el foco. Para un espejo esférico sabemos que el foco es R medios. Así que si el foco está a R medios, el foco está a menos 0,4 partido por 2 está a menos 0,2 metros. El foco imagen estaría, lo voy a poner en verde, estaría aquí, a mitad de camino entre C y O. Ahí estaría el foco, ¿vale? Habiendo calculado el foco, ahora sí que puedo dibujar los rayos. Uno de los rayos importantes es el que va paralelo, pasa por el foco, y el otro es el que pasa por el foco, sale paralelo. A veces en los espejos esta parte de aquí no la ponen rayada para indicar que es especular y que el rayo no pasa al otro lado, ¿vale? Entonces, donde se cruzan los rayos que han sido reflejados, aquí, es donde se va a formar nuestra imagen. Ahí es donde yo tengo mi imagen. De manera que esto es I y esto es I'. Gráficamente observo que I' es una imagen invertida, es una imagen real porque se obtiene por el cruzado de rayos reales y no sus prolongaciones. Si hubiera tenido que prolongar rayos con puntitos, la imagen sería virtual, es decir, es una imagen real, es una imagen que yo no puedo ver, solo veo las virtuales y además es una imagen que en la gráfica parece que es menor, ¿vale? Entonces vamos a ver, vamos a comprobar si es menor y si es invertida con la ecuación del espejo esférico, ¿vale? Que es el apartado C. El apartado C me decía que calculara la posición y el tamaño, ¿vale? Sabemos que para un espejo 1 partido S' más 1 partido por S es igual a 2 partido por R. Vale, perdón, a 2 partido por R o lo que es lo mismo 1 partido por F. ¿Vale? Que es lo que hemos deducido antes. Entonces, si sustituyo aquí, me quedaría que 1 partido S' más 1 partido S es menos 0,4 es igual a 1 partido por F, perdón, S es 0,5, ¿vale? Esta es la distancia. Y 1 partido por F, 1 partido F hemos dicho que es menos 0,2, ¿vale? Si paso esto al otro lado, me quedaría 1 partido S' es igual a 1 partido menos 0,2 más 1 partido 0,5. 1 partido menos 1 partido 0,2 más 1 partido 0,5 me sale que, y ya le doy la vuelta, me sale que la S' es igual a menos 0,33 metros. El objeto está a 33 centímetros hacia la izquierda. Si os acordáis, C es 40 centímetros, F', estas que no te veo, F' le calculo aquí es menos 0,2, pues 0,33 está un poquito más cerca de 40. Gráficamente parece que lo tengo bien. Además me sale, bueno, vamos a hacer el tamaño lateral, ¿vale? El aumento lateral, ML, venía dado como I' partido por I, que es igual a menos S' partido por S. ¿De acuerdo? Entonces, como ahora ya sé cuánto vale S' y cuánto vale S, yo puedo establecer que esto es menos S' es menos 0,33 partido S, que es menos 0,5. 0,33 entre 0,5 me da 0,017, menos y menos más y menos menos, menos 0,17 metros. Es decir, el tamaño que tiene es, aquí, claro, aquí no he puesto, perdonad, que ahí sí lo conozco, que no lo he puesto ahí, que es 0,025, ¿vale? Entonces ahí cuando hemos despejado, aquí faltaría poner el 0,025.
0,025. ¿Vale? Ahora sí. Entonces, 0,025 por menos 0,33 partido por menos 0,5 me sale que tiene un tamaño de menos 0,017 metros. Menos porque es invertido, el menos indica que sea invertido, y 0,017 es menor que el 0,025. Encaja con lo que habíamos visto en el trazado de rayos. ¿De acuerdo? Pues nada, voy a borrar la pizarra y voy a poner todos los casos que puede haber para dibujar un objeto a través de un espejo esférico y vamos a ver el trazado de rayos. ¿De acuerdo? Así que si me esperéis un momentito, volvemos. Bien, pues vamos allá con el trazado geométrico de rayos para espejos. Vamos a recordar aquí los tres rayos que vamos a utilizar para construirlos. ¿Vale? El primero de ellos será aquel que llega paralelo, pues tiene que pasar por el foco, o bien él, o bien su prolongación. ¿Vale? El otro sería aquel que pasa por el foco, tiene que salir paralelo, lo mismo, o bien él, o bien su prolongación. Y el último sería aquel que si pasa por C, no se desvía porque incide perpendicularmente contra la superficie especular. ¿De acuerdo? Entonces, estos serían los espejos. Este es cóncavo, este también es cóncavo y este también es cóncavo. ¿Vale? Estos son los espejos cóncavos, que hemos dicho que tienen un R negativo. Y este de aquí sería un espejo, un ejemplo de espejo convexo, con radio positivo. ¿Bien? Bueno, pues en este momento podéis parar el vídeo, hacer este esquemita, recordar que la distancia focal siempre está a la mitad del radio, de la distancia que hay de C a O, para que cuando lo dibujéis gráficamente salga, si no, no sale. Así que paráis el vídeo e intentáis el trazado de rayos en casa. Supongo que habéis parado el vídeo y que lo habéis intentado, así que vamos allá con la resolución gráfica de estos ejemplos. En el primer caso es igual que el que acabamos de hacer. El rayo que llega paralelo tiene que pasar por el foco, primer rayo que nos interesa, y el otro, la otra regla que vamos a utilizar es aquel que pasa por el foco tiene que salir paralelo. ¿Vale? Aquí es donde se va a proyectar nuestra imagen, aquí. ¿Vale? Ahí tendríamos nuestra imagen. No voy a dibujar el tercer rayo para no emborronar, pero bueno, el tercer rayo estaría aquel que pasaría por el centro, no se desviaría, ¿veis? También se cruza ahí. Con tres rayos puedo dibujar la imagen, pero con dos es suficiente. De manera que un espejo cóncavo que tiene la imagen más allá del centro da siempre una imagen invertida, real y menor. A veces no, siempre que nos hagan construir una imagen nos van a decir que nos van a pedir que digamos las características. Entonces, cuando dicen las características se refiere a que digamos si es derecha o invertida, si es real o virtual y si es mayor o menor. ¿Vale? Este es el mismo ejemplo que hemos hecho justo antes de comenzar esta parte del vídeo. ¿Vale? Vamos allá con el segundo caso. El segundo caso sería el rayo que va paralelo, tiene que pasar obligatoriamente por el foco, y aquel que pasa por el foco sale paralelo. De manera que la imagen que se forma es ahí. Si hiciera el resumen de la imagen, sería que la imagen es invertida, la imagen es real, porque siguen siendo rayos reales, y la imagen es mayor. ¿De acuerdo? Y vamos con el tercero de los casos. El tercer caso dice que el rayo que pasa, que va paralelo, tiene que salir por el foco, es decir, por ahí. Y el rayo que pasa por el foco sale paralelo, ¿vale? Entonces, el rayo que pasa por el foco sería... Pues que aquí están... Voy a coger el otro, voy a coger el del centro. Aquel que pasa por el centro... ¿Vale? Aquel que pasa por el centro no se desvía, que me ha quedado ahí un poco torcido eso. Entonces, aquel que pasa por el centro no se desvía, yo lo puedo prolongar, porque ya veo que por aquí no se van a cruzar, puedo prolongarlo
y aquel que va paralelo pasa por el foco, también lo puedo prolongar. Intentarlo en casa con una regla, que os quedará mejor, es que mi mano alzada. Y aquí es donde se va a proyectar la imagen, ¿vale? Esta imagen va a ser derecha, va a ser virtual y va a ser mayor. Esta imagen sí que la veo. Si yo coloco un objeto a esta distancia del espejo y lo miro, sí que lo vería al otro lado del espejo y de un tamaño mayor, ¿vale? Esos serían los 3 casos que puedo encontrar para la colocación de un objeto en un espejo cóncavo, más allá del centro, entre el centro y el foco, y entre el foco y el espejo. ¿Vale? Bien, pues vamos allá con el espejo convexo. El espejo convexo tiene tanto el foco como el centro en la parte de la derecha, ¿vale? Porque tiene la curvatura convexa, ¿vale? Es así. Entonces, coloquemos donde coloquemos el objeto, me da igual colocarlo aquí, que más cerca, que más lejos, todas las posiciones son equivalentes, porque no puedo colocar el objeto, como aquí pasaba, no más allá del centro, entre el centro y el foco, o más cerca del foco. Aquí todas las posiciones son equivalentes. Por lo tanto, en este caso, en el espejo convexo, con un solo trazado de rayos ya tengo cubiertos todas las casuísticas que pueden ocurrir, ¿vale? Entonces vamos a elegir 2 de estos rayos, por ejemplo, el que va paralelo querría pasar por el foco, el que va paralelo querría venir por aquí y saldría hacia arriba con esa dirección. Y el que pasa, vamos a elegir por ejemplo que el que pasa por el centro no se desvía, ¿vale? El que pasa por el centro vendría así, él iría a pasar por el centro, por ahí, un poco arriba, él iría a pasar por el centro y no se desviaría. ¿Vale? Ya vemos que este rayo saldría hacia atrás, ¿no? Iría y vendría por el mismo camino. Va y vuelve por el mismo sitio. Vemos que este rayo, que es el rayo reflejado, que va a pasar por el centro, y este rayo, que es el rayo reflejado del rayo que llega paralelo, no se van a cruzar nunca. ¿Vale? Lo que sí se van a cruzar son sus proyecciones. Es decir, este rayo de aquí yo lo puedo prolongar, que como hemos dicho tendría que pasar por el foco, y sí que se cruzan sus proyecciones. Allí donde se cruzan las proyecciones es donde se va a formar la imagen. La imagen estaría formada ahí, ¿vale? Y si describimos esta imagen, es una imagen derecha, es una imagen virtual, porque no viene del cruce de rayos, sino de la prolongación de esos rayos, y es una imagen menor, ¿vale? Bueno, pues espero que con esto haya quedado un poquito más claro cómo es la reflexión especular, tanto en espejos planos como en espejos esféricos, cómo se construye el trazado de rayos para todos los casos que nos pueden aparecer en el examen y en selectividad, y cómo aplicar la fórmula del espejo, tanto plano como esférico, y cómo deducirla. Si tenéis cualquier duda, me podéis escribir y yo os voy a dejar colgado una serie de ejercicios en el Classroom para que los intentéis. Y nada, chicos, mucho ánimo con el estudio. Sé que son días complicados, pero bueno, vamos a ver si conseguimos sacar las cositas adelante. Venga, mucho ánimo. Nos vemos. Chao.